Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque nos das la oportunidad de estar ministrando tu palabra, lo que tienes para hoy. Declaramos que vamos a recibir lo que tú tienes. Vamos a recibir la revelación de Cristo. Vamos a recibir y vamos a comprender quién realmente eres. Y eso nos abre un hambre demasiado grande por saber, por conocerte, por saber quién eres tú, papá. Te amamos y declaramos que tú te vas a revelar en cada hogar, en cada casa, en cada persona que nos está viendo. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos nuestro corazón abierto, nuestra mente abierta para poder recibir de tu palabra, que es más cortante que una espada de dos filos. Te amamos, Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre. Dejamos todo. Amén. Amén. Y la idea de esto es que ustedes puedan comprender, que podamos entender, que podamos ser edificados en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, la revelación de Cristo nos trae la verdad de quién es Él. No solamente un Dios bíblico, ¿cierto? No solamente un Dios desconocido o cualquier percepción que tú tengas de Dios. No es tu percepción, sino que es una realidad. La revelación de Cristo es la realidad de lo que es Él. La revelación de Cristo es quitar el velo que nos impide ver lo que hay frente de nosotros, y en este caso incluso en nosotros, que es mucho más brígido, mucho más importante, que nos quita el velo. La revelación nos quita el velo de poder saber quién es Cristo y que está dentro de nosotros. Eso es lo más importante. La importancia de la revelación de Cristo es tan trascendental, es tan importante, que sí, como les decíamos recién, que si no se nos revela Cristo, nosotros no hemos entendido nada. No hemos entendido ni una sola cosa. Lo único que tenemos es un montón de información, o eres un religioso de una religión, ya sea moderna o ya sea tradicionalista, porque no voy a envolver religión en cosas tradicionales pasadas, sino que voy a decir que la religión es alguien que cree que hace para Dios, pero en realidad no tiene la revelación de quién es el Señor. Entonces, es importante entender que Cristo es más que un domingo de milagros, o es más que un domingo, ¿cierto? Cristo es más que un milagro, Cristo es más que una sanidad, Cristo es más que nuestra prosperidad. Él es mucho más que un milagro. Cristo es la intencionalidad del por cual vivimos. Cristo es la vida de la iglesia. Sí, amén. Sin Cristo la iglesia no tiene vida. Y sin Cristo tú tienes que entender que tú no eres iglesia, para ser más tajante ahora. Entonces vamos a poner filtro a esto. No cualquiera está en este grupo tan importante, en este cuerpo en realidad, que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces fuimos creados para entender que fuimos creados por Él y para Él. Amén. Fuimos creados por Él y para Él. No fuimos creados para ser bendecidos por Él. No fuimos creados para tener una prosperidad de Él. No, nosotros fuimos creados por Él y para Él. Me encanta. Es tremendo. La revelación de Cristo es tremendo. Y aún estamos en la introducción. Estamos en la introducción, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Sí. Es el pase. Sí, me encanta lo que dices cuando tú dices que somos creados por Él y para Él, porque Él nos hizo, y al aceptar que Cristo vive en nosotros y mora en nosotros, es totalmente nuestro cuerpo para Él, es totalmente todo para Él. Entonces es increíble como Él nos compra, a pesar de que nosotros digamos, wow, somos libres en Él, Sí. ¿cierto? Él nos compra con su sacrificio perfecto. Entonces nosotros somos totalmente para Él. Entonces nosotros entendemos que Cristo, como tú decías acá, un Cristo revelado no es religión, sino es Cristo en nosotros. Y Sí, es tremendo, porque
puede sonar cliché, puede sonar una frase común, decir Cristo no es religión, es relación, y ahí también hay un error, porque Cristo no es una relación, es una comunión, es una comunión. Entonces, más allá de las frases cliché que nosotros podamos decirle, Cristo es, él lo es todo, más que no ser una religión, o más que ser algo básico, Cristo lo es todo, Amén. lo es todo. Como dice la palabra, y quiero leer esto, en primera de Juan, en Juan 1, dice así: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Este me gusta, a este quería ir yo. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Sin Cristo nada es realidad. Veníamos conversando un detallito en el auto, que Cristo es la verdadera realidad. Amén. Él es la sustancia. Él es la verdadera realidad de las cosas. Nosotros somos como... me encanta este ejemplo. Ustedes saben que un guante está conformado, ¿cierto?, a la mano, ¿cierto? Amén. Y nosotros somos la realidad, y el guante es lo cual está conformado a nuestra mano. Sí. Cristo es la realidad y nosotros somos el guante, Amén. conformados Wow. para ser como Él. Entonces, anoten ese ejemplo. Anótenlo en sus... Está buenísimo. Entonces, entender ese punto, más allá de que, como decíamos recién, más allá de que de que Cristo no sea una religión, es mucho más que no ser una religión. O sea, Sí, tú amén. puedes creer que Cristo está en una iglesia y está ahí equivocado. Entonces, tú puedes marcar tu inicio de querer acercarte al Señor como un error, porque nosotros no somos los que vamos al Señor, sino que Él es el que vino a nosotros. Amén. Amén. Entonces, hay muchas cosas que podemos cambiar en la percepción a la hora de entender quién es Cristo, ¿cierto? Sí, totalmente. Porque además de que nos transforma, de que nos lleva a una nueva vida, a todas esas cosas, nosotros reflejamos el carácter de Cristo. El Cristo revelado es Sí. el carácter que se nos revela, o sea, es totalmente, manifestamos la vida de Cristo. Al ser Sí. Cristo revelado en nosotros entendemos que Él todo lo puso en nosotros. Todo a Cristo glorificado está en nosotros, porque si no viviríamos, como decía Pipe, en la religión, Claro. en el antiguo pacto. Entonces, el Cristo revelado es nuestra vida. Claro, en nuestra vida, como decíamos, ¿cierto? Él lo es todo. Amén. Lo que decíamos el jueves cuando conversábamos con el pastor, decíamos que Cristo en realidad no es lo mejor de la vida, o no es la parte más importante, Él lo es todo. Él lo es. Él lo es todo. Y me gusta esta parte también en Juan 4 dice, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Wow. Y la vida era la luz de la humanidad, la luz de los hombres. Es tremendo, es impresionante. Porque, y esto también me gusta, la revelación de Cristo. ¿Sí? ¿Te fue bien? Ah, ya. La revelación de Cristo nos da a conocer quién es Él, pero hay otra cosa, nos da a saber quiénes somos, Sí. nuestra realidad más allá de saber quién es Cristo, más allá, o sea, es importantísimo primeramente saber quién es Él, obvio, Sí. pero también nos da a conocer quiénes somos nosotros, cuál es Sí, nuestra amén. verdadera posición, qué es lo que Él hizo por nosotros, que no es algo básico, no es algo común, no es algo corriente, sino que la revelación de Cristo nos trae la revelación de Él y la revelación de quiénes somos nosotros también. Sí, Entonces es importantísimo que nosotros podamos recibir la revelación de Cristo. Es demasiado importante que nosotros podamos recibir la revelación de quién es Él, ¿cierto? así es. Y cuando nosotros entendemos que Cristo no es revelado, que lo es todo en nosotros, sabemos cómo fluir en nuestra vida, o sabemos cómo responder, sabemos cómo actuar, o cómo llevar todo a Cristo. Entonces, como tú lo decías, nuestro Ujú. mundo, nuestro todo es Cristo. Sí,
Es tremendo saber que yo siempre me encanta Pablo. Me encanta Bueno, porque vamos a Pablo, vamos a sí, Pablo. vamos a Pablo porque una de las cosas que me encanta de Pablo es que él jamás conoció a Cristo. Carnalmente hablando, ¿sí? Carnalmente, obviamente. Sí. Pablo, ya vamos a llevarlo Saulo. Saulo nunca conoció a Cristo. Ni lo vio. Ni lo vio. Creo. O sea, Puede ser que sí. puede ser que sí, pero estaba persiguiéndolo para matarlo o algo así. A todos los cristianos. Ay, qué buen punto tocaste ahí. Dale nomás. Pero como a él el Cristo lo tomó y lo llamó por su nuevo nombre Pablo, es lo mismo que hace con nosotros. Sí. Nosotros nos llamamos diferente y somos procesados también. El proceso es un punto súper importante porque es nuestro proceso para ser Cristo revelado. Sí, tremendo. Tremendo. Me gusta una parte porque Pablo persiguiendo a la iglesia, ¿cierto? Saulo, perdón, ya. No confundas a la gente, ya. Saulo persiguiendo a la iglesia, el Señor lo llama, lo baja el caballo, lo deja ciego y le dice, Amén. matando a la gente, ¿cierto? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí. ¿Qué le dijo ahí? Le dijo que la iglesia es Cristo. Amén. Entonces, primero le dice, Saulo, tú que quieres matar a los cristianos porque crees que vas a matar una ideología, está equivocado. Cristo, que es la vida de la iglesia, no se puede matar, porque Él es la vida. Cristo no se deposita solo en una persona. Y ahí matamos al tiro, Dios escoge hombres, ¿cierto? Que llevan la visión, nosotros honramos a nuestros pastores, que son los que abren, que son los que nos abren camino, Amén. pero hay gente que cree que hay súper escogidos, ¿cierto? Que los sientan en los tronos, etcétera, etcétera. Pero Dios no funciona solo con hombres de Dios, sino que Dios funciona en su iglesia. En la iglesia, a través de la iglesia. Ese es su funcionamiento. Él no funciona con políticos, Él no funciona con ideologías, Él funciona con la iglesia. ¿Le gusta a la gente o no le gusta a la gente? Porque la iglesia falla demasiado, estamos claros. Somos hombres. Pero el Señor, a Dios le plació funcionar a través de la iglesia. Y eso también habla de gracia. Habla de gracia porque cualquiera puede... el Señor escoge a cualquiera. A cualquiera. Él no mira lo que los hombres miran. Él ve el corazón del hombre y Él vino a establecer su cuerpo, a establecer la iglesia con todos. Un claro ejemplo también de una persona, o sea, David en ese tiempo tampoco existía Cristo, pero él tenía de carne, gracias por la corrección, pero él tenía también a Cristo revelado, porque Sí, él tenía... Ese tipo era sí, impresionante. también impresionante, Sí. porque él tenía gracia sobre todo, y Dios, a pesar de que él cometía muchas cosas, lo hablamos como iglesia, aún así lo amaba. Sí, Y siempre, y era por su corazón, su corazón. que amaba a Dios. Entonces él fue Claro. impresionante. Sí, es que él vivía el nuevo pacto en el antiguo pacto. Claro, Era un hombre impresionante. infiltrado. Era un infiltrado. Voy a leer Gálatas 1:15 y dice así. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo. Es tremendo. Lo voy a releer. ¿Estás aquí conmigo? Ya. Dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo. Entonces, Pablo entendió que nosotros somos llamados, entendió que somos predestinados, pero a Dios le place a Él decidir cuándo revelarnos a Cristo, Sí. decidir cuándo, ahora tú ven para acá, Sí. ahora tú ven. Porque Saulo venía matando a Cristo, entre comillas, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. Y el Señor le dijo, ya, basta, ahora ven. Tienes que cumplir el propósito por el cual Amén. fuiste llamado. Sí, Entonces, ¿pero qué fue lo primero que hizo? Revelar a Cristo, revelar al Hijo. sí. Y es tan cierta esta parte, porque vemos a Pablo en todas las cartas que escribe, revelando a Cristo de tal manera
a tal nivel que podemos ver al Cristo del nuevo pacto, al Cristo glorificado, al Cristo que nos habita. Es tan importante entender que Cristo se nos tiene que revelar, es tan importante que se nos revele su vida, porque si no, no vamos a entender nada. Así es, porque, claro, a Dios le place escogernos en su momento, Sí. porque nosotros es totalmente la sabiduría humana, no es la sabiduría que Cristo nos entrega. Sí. Entonces, obviamente humanamente no vamos a poder saberlo, pero con un Cristo revelado, con un Cristo vivido, lo vamos a entender todo. Claro. Vamos Sí. a entender cuándo sí, cuándo no, o también en la serie pasada hablamos del alma, o cuándo Pablo estaba en el alma, o cuándo Pablo estaba en la carne, pero es tremendo cuando se nos es revelado Cristo, Sí. porque entendemos todo desde el Espíritu. Sí, y ese es el punto. Tenemos a Cristo como verbo, ¿cierto? Tenemos a Cristo hecho carne, tenemos a Cristo espíritu vivificante y tenemos a Cristo iglesia también. Amén. Entonces, Sí. tenemos que entender la revelación total, la plenitud de la revelación de Cristo. No quedarnos solamente con el Jesús que caminó en la tierra, que es tremendo, es tremendo. O no solamente quedarnos con la parte del verbo, la parte de la palabra creadora, porque Él era el quien creaba todo, o no solamente quedarnos, sino que recibir la plenitud, porque todo, Cristo no funcionó en una parte por un pacto, o en otra parte por un pacto. No, el Señor funciona en todo, como todo, porque Él es el todo. En todo. El todo, en todos y en todo. Entonces, Amén. entender que tenemos que recibir la revelación de Cristo a ese nivel completo, porque no podemos quedarnos con parte. Por eso es importante, y siempre decimos, no toda verdad bíblica es una verdad presente, pero toda verdad presente sí sale en la Biblia, sí Amén. sale en la palabra, que es Cristo. Amén. Cristo es nuestra realidad presente, esa es la verdad presente. Así es. Nuestra realidad es Cristo. No es mi realidad no es mi trabajo, mi realidad no es mi sueldo, mi realidad no es lo que sufra, ¿cierto? Mi realidad es Cristo, Sí, es amén. Cristo, porque mi espíritu es eterno. Así es. Entonces, como mi espíritu es eterno, esto es temporal, esto es pasajero, Amén. es pasajero. Ah, es pasajero. Pasajero, pasajero. Ah, sí, me encanta esa parte cuando tú dices, no toda verdad bíblica es una verdad presente, pero nuestra verdad presente es Cristo. Sí, Él es. Nosotros podemos darnos cuenta en Pablo que todo lo ocupaba, todo lo que decía en el antiguo pacto es en el nuevo pacto. Claro. Él hacía todas esas cosas, Claro. o sea, sin saberlo todo, o sea, él no tenía todo el libro del nuevo, o sea, del antiguo pacto. No, o No sea, lo tenía. que es tremendo porque Pablo escribió todo esto Exacto. desde el punto de la revelación. Sí. Desde la revelación, no es desde el punto del conocimiento natural, de la sabiduría natural. Por eso la palabra dice que nosotros, dice, los del Espíritu disciernen los del Espíritu. Amén. Y nosotros, dice, ¿y quién puede entender la mente del Señor? En cambio nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y eso transforma todo. Nosotros no tenemos una mente común, una mente corriente, una mentalidad corriente. Por eso dice la palabra, no transforma el espíritu de tu mente para ser transformados a la imagen del Hijo. Sí, A la imagen del Hijo. Y es tremendo. amén. Es tremendo, ¿cierto? Sí, amén. Y también decir que cuando Pedro, no te quites el micrófono, porque Ya, puedes amén. hablar en cualquier momento. Es que quiero escucharte. Ya. No, cuando Pedro le dice, ¿qué vamos a hacer sin ti, Jesús? ¿Cierto? O sea, ¿quién nos va a guiar o quién nos va a Ujú. hacer? O sea, claro, ¿quién nos va a enseñar? Porque esa era la desesperación de Pedro, pero Jesús le responde, va a venir algo mucho mejor, Claro. que va a ser Él en nosotros, depositado Depositado completamente en nosotros. Sí. Entonces, un Cristo revelado también decir que es el Espíritu que vive en nosotros, Sí. la vida Zoe también que está en nosotros. Sí, es tremendo, es cierto. Nosotros podemos decir que nosotros comimos del árbol de la vida. Sí, amén. Podemos decir eso, que escogimos el árbol de la vida, que ignoramos, que nos negamos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén.
Amén. Y eso nos posiciona demasiado. Y esto es tremendo. Se te tiene que revelar el cómo, el por qué y cuándo y dónde. Pero nosotros ya estamos sobre Adán y Eva. Amén. ¿Por qué? Porque ellos escogieron otras cosas y escogieron y trajeron un sistema del mundo que hoy día prácticamente se sufre, ¿cierto? Pero en Cristo nosotros estamos por sobre, restaurados al sistema de gobierno. En Cristo nosotros somos otra cosa. Y quiero leer acá un poco en Colosenses, que con Pablo también, ¿cierto? ¿Qué vamos a decir? Colosenses, ¿cierto? Dice en 1:15, dice Colosenses tiene una sola carta. Amén. Antes que mi papá me mire feo. Entonces, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Tremendo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser el primero en todo. Porque a Dios, y aquí está lo que quería decir, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Entonces dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Es tremendo. Es tremendo. O sea, tú recibes al Señor, a Cristo glorificado, ¿cierto? Al Cristo puesto en pie o sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Y tú recibes la plenitud del Padre. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae que tú recibas al Señor? ¿Qué es lo que trae que a ti se te revele Cristo? Trae el verdadero conocimiento de papá. El verdadero conocimiento del corazón de papá. Porque nosotros tenemos a Cristo. Y nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Somos transformados y anhelamos hacer la voluntad del Padre. Amamos hacer la voluntad del Padre. Y somos transformados y el Padre dice lo mismo que decía de David. Este tipo me gusta, ¿por qué? Porque su corazón es conforme al mío. Conforme al mío. Sí. O sea, el corazón de David era como el corazón de Dios. Sí. Y nosotros somos conformados a la imagen del Hijo. ¿Y qué quiere decir? Que nuestro corazón agrada al Padre, que nos está diciendo constantemente por nosotros, eres terrible pecador, pero te amo. Amén. Eres demasiado almático todavía, eres un niño, pero yo te amo y eres mi hijo en donde yo estoy complacido contigo. Sí. Entonces, tú no te preocupes, el problema de la madurez es de tus pastores, es de tus líderes, ellos te tienen que guiar, pero yo te amo. ¿Cierto? Y mi papá lo va a escuchar en 15 segundos más, para escuchar lo que dije ya. Entonces, pero sí, el tener esa revelación de papá, Sí. porque tú no escuchas en ninguna parte del Antiguo Testamento hasta que Cristo viene, ver a Dios como papá. Sí. Como papá. O sea, ¿qué te dice eso? Que somos una familia realmente. Amén. ¿Cierto? Al Padre le agradó habitar con toda su plenitud en Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros también tenemos toda la plenitud de Dios en nosotros. Amén. Es tremendo. Amén. Terminado el programa. No. Amén, sí. Qué buena. Qué genial era Pablo. Tremendo. Tremendo, porque imagínate tener la plenitud, que nosotros sepamos que fuimos primero amados por Él, antes que nosotros. O sea, nosotros en ningún momento nos hacemos protagonistas de lo que hace Él, sino que solamente es Cristo. Sí. Nosotros pasamos a segundo plano y nos dejamos totalmente fluir por Él, por el Espíritu Santo depositado en nosotros. Sí. Y es tremendo cómo era Pablo, cómo se le reveló, cómo él pudo fluir, y es genial. Yo amo a Pablo. Amo a Pablo por su revelación, por su gracia, por todo lo que por él fuimos, o sea, supimos todo lo que era el nuevo pacto, porque él entendió las cosas del Espíritu, entendió que todo era por él y para él, como decíamos al principio. Sí.
por eso me encanta Cristo revelado, porque sin Cristo revelado nuestros dones, nuestras cosas que creemos que hacemos bien, es todo, no sé, no va ni viene con el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo es para edificar Sí. el cuerpo de Cristo, no es para nuestro ego, no es para nosotros. De nada sirve tener un crecimiento personal o un crecimiento espiritual solo si no vamos edificando la iglesia. Y por Sí. eso el carácter de Cristo se nos tiene que ser revelado para hacer todo a la voluntad de Cristo. Es cierto. Tenemos que entender que la revelación de Cristo, como tú decías, nos trae el entender la voluntad del Padre, que va a luchar siempre con nuestra voluntad del alma, pero ese tema ya lo vimos ya. Entendemos que ahora nos negamos para hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Tomamos el ejemplo de Cristo, ¿cierto? Cuando estaba a poco tiempo ya de ser crucificado, él le dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces podemos comprender en Cristo podemos entender, tenemos el ejemplo completo, en Cristo lo tenemos todo. Entonces quiero leer Gálatas 2:20, voy a leer, dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia. No desecho la gracia. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces tenemos mucho que decir. Hay mucho que decir a la hora de hablar de Cristo. Por eso nosotros no solamente nos tomamos de esto como ustedes no pueden nunca ver que una revelación, una predicación va a tener una revelación completa de Cristo. No, nunca. Siempre tiene que haber una formación en nosotros, tiene que haber un discipulado, tiene que haber una comunión, ustedes tienen que orar, tienen que adorar, tiene que haber comunión con papá para que ustedes puedan recibir la revelación. Es tremendo lo que dice Pablo acá, cuando dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sí, con Cristo estoy crucificado. O sea, entender que nosotros, que nuestra carne, que nuestro viejo hombre, que nuestra vieja naturaleza está crucificada y que ahora manifestamos a Cristo, que ahora es Cristo el que vive en mí, ya no soy yo. O sea, tenemos que entender eso. Amén. Tenemos que entender que como decía, nuestra vieja naturaleza murió y siempre pasa a ser el protagonista de todo, Cristo. Cristo nuestro centro, donde vayamos, saber que Cristo siempre está en cualquier parte, que donde nosotros hablemos sea de Cristo, independientemente de cómo hablemos, de cómo manera entramos en una conversación, siempre llevar a Cristo a todas partes, que Él sea centralizado en nuestra vida, sí, sea el centro. Y me encanta cuando dice, si la justicia se obtuviera mediante la ley, porque sería atrás, volveríamos atrás, no seríamos nuevos. O sea, Cristo habría muerto en vano, como dice la palabra. Sí. Claramente dice que si no es por nuestros esfuerzos, es sí, por lo que nosotros esforzamos o porque nosotros queremos conocer a Cristo, no, es nuestro espíritu que desea tener la revelación de Cristo, sí, desea, sí, anhela lo que el Padre hace y lo que puede hacer con nosotros, sí, que nos dejemos utilizar por el espíritu y no por nosotros, no por nuestras ganas, no por nuestros anhelos, sino por la voluntad del Padre en nosotros. Sí, es tremendo. Tenemos que dejar que la vida de Cristo fluya a nosotros. Antes de ya ir terminando, quiero que demos estos ejemplos que tenemos de Cristo como pan, ¿cierto? Cristo como la masa. ¿Puedes dar tu ejemplo? No, yo después doy el mío. No, tú dale. Ya. Porque ¿qué pasa cuando nosotros recibimos al Señor? Nosotros recibimos una semilla, pero nosotros tenemos que entregar a Cristo como pan. O sea, nosotros recibimos a Cristo crucificado, ¿cierto? Esa es la predicación. A Cristo como la semilla que se lanza y que tiene que morir para que pueda crecer el trigo, ¿cierto? Y que para que después sea harina, y para que después esa harina se pueda producir y pueda terminar siendo pan. Pueda terminar siendo pan y nosotros podamos dar de comer a Cristo.
Por eso es tan necesario que la iglesia sea formada. No podemos entregar a un Cristo semilla si no nos quedamos sin Cristo. Claro. Nosotros no podemos andar entregando a Cristo semilla. Por eso no siempre, perdón, por eso no siempre se trata de evangelismo. No, la mayoría del tiempo se trata de formación, Sí. de proceso, de edificación, que es para lo que fuimos enviados. Entonces, Cristo, nosotros damos a Cristo como pan, no como semilla, Amén. tampoco como harina, como pan. Sí. O sea, tenemos que ser procesados completamente hasta lograr tener al Cristo pan de vida. Es como esos pancitos de vida. Y ahora da tu ejemplo, porque Ejemplo, no, si era el mismo ejemplo. del molde, de todo eso, por favor. Nada, el ejemplo que tenía yo era que es como un queque. Nosotros tenemos, somos como ¿verdad? la fórmula, no es un pan, es un queque. Entonces, nuestro molde es Cristo y nosotros somos como la mezcla. Entonces, cuando el queque se mete al horno, se quema, empieza a quemarse, empieza todo el proceso, ¿cierto? Y el proceso es el fuego en donde Cristo quiere que nosotros seamos procesados para luego ser un queque, Un verdadero queque. un verdadero queque. No un queque crudo. Un queque crudo. Claro, y quiere que vayamos procesados y que al final Cristo es el que nos procesa porque el diablo ya está derrotado. Sí, es lo mismo que pasa cuando tú estás leudando ¿cómo se llama? La harina, ¿por cierto? ¿Cómo? La masa. Entonces está la harina, después está Dame la otra masa. pastora, por favor. Leudar significa que Cristo crezca, ¿cierto? Leudar es cuando la masa crece. Mucha gente deja la masa en el refrigerador Claro. para que crezca. ¿Y qué pasa? Nosotros en ese momento de la masa tú dices, pero yo estoy para dar pan, para que la gente coma de mí. ¿Qué hago en el refrigerador? O sea, y más encima, después te sacan del refri, te siguen formando, mi Hércules, y después te ponen en el horno con fuego, con un montón, y ahora me estoy quemando, yo tengo que dar de comer. No, todavía no están listos. Amén. Primero tenéis que pasar por el refri, tenéis que pasar frío, después tenéis que ser formado otra vez, tenéis que ser golpeado, y después tienes que meterte al horno donde ahora hay fuego, y luego de eso podemos dar la vida de Cristo como pan. Amén. O si no, la damos totalmente de nosotros. Y al Claro. final, Cristo quiere que hayamos completamente de Él. O Sí, si no, entregamos Por eso nosotros nos formamos, como tú decías, sí, por eso tenemos que tener un discipulado, por eso la gente tiene que ser, al ser Cristo revelado, tiene que ser formado. claro. Porque sin formación no hay un Cristo revelado totalmente. Podemos decir sin Cristo revelado no han entendido nada. Sí, amén. Qué triste. Entonces, vamos a terminar lo que hoy día comenzamos. En realidad, hoy día comenzamos. Vamos a terminar esta primera parte de este sábado, Amén. ¿cierto? Vamos a seguir los próximos sábados hablando de Cristo revelado. Pero esto era lo que queríamos entregar hoy día. Estuvo buenísimo, ¿eh? Sí, esto es súper ¿Sí? bueno. Estuvo bueno. Sí. Entonces, iglesia, tienes que buscar para que Cristo se te revele. O sea, oración, adoración, formación. Mientras tú más palabra oigas, más fe tiene. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo, estamos recibiendo, es más probable que se te revele Cristo. Es mucho más probable que se te revele el Señor. Si no escuchas y crees que eres individual, estás equivocado, porque solamente tu salvación es individual. Luego se trata del cuerpo de Cristo todo el rato, todo el tiempo. Después jamás es personal, después es todo corporativo, o si no nunca vamos a entender que somos un cuerpo. Sí, amén. Y ese es el problema igual un poco de la iglesia, pero eso es para otro día, para otro momento, ese tema de la inmadurez. Entonces, terminamos. Amor, ¿podrías orar para cerrar la palabra? Y después volvemos y damos los avisos y todo eso. Cierren ¿Cierto? sus ojos, sí, obvio. ¿Cierto? Sí. Bueno, cierren sus ojos donde Espera. estén. Le Ya, voy a decir a mi papá que elija una canción mientras tanto para que salga después de la... Que él la elija. Él Sí, pasa. la tiene lista. Sí, la tiene lista. ¿Con quién crees que tres. estás hablando? Ah, Sí. Tremendo. ya. Qué nivel. ¿Qué nivel?
Bueno, cierren su ojo donde estén. Padre, gracias por este tiempo, por este momento en donde nosotros impartimos la vida tuya, Padre. Gracias, Jesús, por todo lo que hiciste. Padre, declaramos que esta palabra llega a todas partes, a los corazones, para que se les sea Cristo revelado, Padre. Padre, te amamos y todo lo entregamos para ti. En el nombre de Jesús, amén.